Hola, hoy es el día de Corpus Christi y los saludo a todos con mucho cariño y con mucho entusiasmo. El tema de hoy es un tema verdaderamente importante. La fiesta de Corpus Christi, la solemnidad de Corpus Christi, es una fiesta, es una celebración que se hace a la institución de la Eucaristía. Y una fiesta que tiene, pues, como muy curiosa en sus orígenes, ¿no? En realidad es una fiesta del siglo XIII. Y en esa época estamos hablando como del eh, 1200, ¿qué? 200, principio del siglo XIII, una monjilla de Lieja, de Bélgica, una monjita que además luego fue una gran santa y que se hizo religiosa y fue una gran santa. Ella le solicitó al obispo de su lugar, de ahí de la zona que ella era, en Bélgica, que por qué no había una fiesta donde se celebrara la institución de la Eucaristía, ¿no? O sea, que ayudara a fomentar la devoción. Y el obispo le pareció buena idea, y al poco tiempo además lo hicieron papa, y entonces, bueno, pues con mayor razón formaron la celebración, inauguraron la celebración de la Eucaristía. Y para ello recurrieron a los mejores teólogos de la época, ¿no? San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, o sea, unos señorones de la teología de todos los tiempos, para que organizaran las oraciones, los cantos, la liturgia, todo lo que tendría que hacerse para seguir esta celebración. Y bueno, por una cosa o por otra, la fiesta, además, antes de que bueno, eso fue todo un proceso, pero en el intermedio, unos años antes, o sea, como por 1200, estamos hablando que 15 por ahí, hubo un concilio de Letrán, o sea, unos años en esa época, en esa misma época histórica, un concilio en la iglesia que se llamó de Letrán, donde declararon pues como dogma, ¿no? De que de Jesús estaba en la Eucaristía, ¿no? Que era el cuerpo y la sangre de Cristo que estaban de alguna manera en Jesús presente en la Eucaristía. Y además coincide que en esa época, más o menos por uno de esos años, resulta que pasa por la ciudad, un pueblo, un pequeño pueblo de Italia que se llama Bolsena, un sacerdote que iba camino a Roma, joven, que tenía una crisis como de fe, ¿no? Como decía, ¿será que la Eucaristía de veras es lo que nos dicen? ¿O será que de veras está el cuerpo y la sangre de Cristo aquí? ¿O cómo es eso, no? Y celebra en la iglesia, en el lugar de la catedral, una pequeña catedral que tiene una iglesia muy solemne, ahora muy bonita, muy decorada, que cuando él está celebrando, está parte la hostia como parte del ritual, y entonces la hostia empieza a caer sangre, a salir sangre viva de la hostia, y cae sobre el corporal, sobre el mantel, cae hasta en el piso, ¿no? Y entonces, bueno, pues él se queda así como que muy admirado, ¿no?, de lo que pasa, entiende pues que Jesús le quiere decir que está vivo, ¿no? En esa ceremonia, en esa consagración, y por supuesto se le comunica al obispo, se comunica al lugar, y también ahí pide el obispo que lleven a Viterbo, que era como la capital de esa zona, el corporal, y que lleven pues todos los signos que quedaron de ese milagro. Y además eso se hace un poco más tarde, al final de 1263, pero todo sucede alrededor de esa época. Y entonces se instituye, dijéramos, la fiesta de la
aceptación del Corpus Christi, el cuerpo del Señor, que se llamó primero Corpus Domini y luego Corpus Christi. Bien, eso se hace como una nueva devoción en la iglesia y curiosamente en muchísimos lugares del mundo se celebra con un gran rigor, se hacen muchas fiestas patronales, se hacen fiestas de lo más interesantes en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares de Perú, en Cusco y en Cajamarca, son unas celebraciones, pero de aquellas se junta la gente, todos los pueblos, incluso la fiesta que se celebra en Cusco está declarada Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, quiere decir que eso era una buena manera de difundir pastoral. En México también se encarnó muchísimo durante la época de la colonia, ¿no? En el cual pues la corona española y España y los pueblos europeos estaban muy identificados con esa fiesta y lo transmiten con mucho entusiasmo a la población. Y entonces se hacen aquí en México unas fiestas que todavía ahora están en pena porque no las pueden celebrar por la pandemia, no las dejan, pero se hacen grandes celebraciones. Y una de las cosas que hacían era que las gentes iban muy elegantes a la misa que se hacía en catedral, había una procesión, o sea, el Santísimo se sacaba por las calles, y cosa que también está señalado por el documento que se hace en el Vaticano, donde se explica que la celebración de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo debe de ser celebrada con esos ritos, con esos cantos que todavía algunos los hacemos, por ejemplo el Tantunergo, así que se hacen otros de Yo te adoro Señor y te reverencio, y bueno, 5 himnos que hacen por ahí, que incluso se los vamos a meter aquí un poquito para que lo quieran oír antes o después, que no se haga tan largo nuestro esto. Pero fíjense que lo interesante está en que venía mucha gente a México, a la Ciudad de México, Puebla, hacia las ciudades así más grandes, y bajaban muchos indígenas, muchos indios de las zonas, y vestían a los niñitos y a las niñas. Era el día era como el día de Corpus, era el día antes era el sábado de gloria, que había que estrenar ropa, ¿no? Entonces venían muy elegantes, muy vestiditos, con sus trajecitos, con sus trencitas nuevas, la gente, los peninsulares también, o las autoridades muy arreglados y demás. Pero a mí lo que me hace mucho, y bueno, quiere decir que era una fiesta que la gente entendió, llamó mucho al Señor o le tenía devoción a la celebración del cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo, del Corpus Christi, ¿no? Entonces, pero yo me hago una pregunta. Eso son medios que nos tienen que llevar a un conocimiento, a una cercanía, como decíamos en otra ocasión, de la relación que nosotros establecemos con Dios, ¿no? Con el Espíritu Santo y con Jesús. Y yo pienso que está padrísimo que se hayan incorporado tanto, ¿no? a las solemnidades de los lugares. Ustedes luego, si quieren, por ahí buscan en el Wikipedia y van a ver la cantidad de celebraciones en pueblos latinoamericanos, europeos. Todos es una gran celebración. Pero yo me pongo a pensar que finalmente esta fiesta pues no empieza con las celebraciones o los nombramientos o que haga la iglesia, ¿no? En el siglo XIII, desde una manera oficial, con una bula que es especial, con unos himnos, cantos, una misa especial, que está buenísimo, pero que en realidad es una invitación a reflexionar en que Jesús es el que inaugura esta fiesta, ¿no? Esta celebración, vamos a decir, este hecho, y lo celebra en un día muy importante como es el Jueves Santo, ¿no? Y cuando se hace la institución de la Eucaristía. Y ahí es donde a mí me gustaría rascar un poquito, ¿no? Ahondar en lo que significaría para Jesús, ¿no? Hacer semejante celebración. Fíjense, nosotros hemos estado hablando de la
del plan que Dios tiene o ha tenido sobre la humanidad o tuvo desde el principio, y cómo nos hemos sido reacios, rebeldes a hacer lo que se nos pide o lo que Dios nos ha marcado como el camino, ¿no? Y que Jesús asume una tarea increíble, no solamente de venir, encarnarse, como ya dijimos, nos explica, nos pone la muestra, nos enseña cómo se hace, paga el precio de nuestro perdón, ¿no? O sea, de que nosotros podamos recuperar la dignidad con su propia pasión y su muerte. Y bueno, que sí, ciertamente Dios lo glorifica con la resurrección y dijéramos que esa cuenta queda saldada como borrón y cuenta nueva para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús y lleguemos a la plenitud a la que fuimos llamados, ¿no? en la Eucaristía. Y entonces, fíjense, Jesús ya llegó al final de todo. El Jueves Santo, el jueves anterior a la Pasión, Jesús está con los apóstoles, está en una fiesta que celebran, que adivinen cuál es la fiesta de la Pascua, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de la salida de Egipto y la celebración de la Pascua cristiana? Y entonces, pues sí, la celebración de la Pascua cristiana se inicia, se lleva de una manera, hace realidad lo que era una forma, ¿no? Lo que era una figura, ¿no? La salvación, la sacada de Egipto, la muerte del Cordero, la sangre que ponen en las puertas, el rescate, en fin, todo eso lo celebran a través de una fiesta que fue tomando forma a lo largo del tiempo. Y esa forma llega a su cumplimiento pleno el día que Jesús celebra la Eucaristía, ¿no? Que es el día que es el Jueves Santo, la víspera de su pasión, o sea, en el famoso Tridio Pascual, en donde empieza cuando Jesús hace la cena, ¿no? con los discípulos, y de la cena pasa a la crucifixión, ¿no? A toda la pasión, y de ahí a la resurrección, ¿no? En los 3 días que celebramos el famoso Triduo Pascual. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Fíjense, la reflexión que yo me hago es, en ese momento Jesús tiene que haber estado así, pero o sea, está saturado, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de la frustración de que las personas no reaccionan o no reaccionamos o no entendemos la importancia de lo que está pasando, y él tendría que decir, bueno, ya, por fin, esto ya se acabó, ya
voy a pasar por una cosa horrible que es la muerte y el Padre me va a glorificar, me va a resucitar y la cuenta quedó saldada. Pero él va más allá, él dice no. Fíjense, lo que está celebrando la cena pascual es un ritual que se sirven una serie algún día lo platicaremos con todo detalle, pero en esa se sirve un plato y cuatro veces se toma un poquito de vino y se ofrece. Y sobre ese un ritual, tiene una forma concreta, ¿no? Y sobre esa forma concreta, que es, por ejemplo, empieza con la bendición, se bendice una copa, se explica el sentido de lo que se está haciendo, es una agadá, es una narración, es una historia que dice, recuerda, es como la catequesis, háganse de cuenta, ¿no? Una introducción y vuelven a explicar la salida de Egipto, la fundación de la ciudad, estamos hablando de la Pascua judía sobre la que Jesús va a implementar va como a poner como el contexto de su entrega, de su muerte, ¿no? De su resurrección. Pero no se queda ahí. O sea, él va bendiciendo, va contando, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, donde dice: durante la cena Jesús tomó pan, porque en la cena el padre de familia, ¿no? A veces levanta la copa del vino y la bendice, o el pan y lo bendice, con la misma casi oración que dice, ¿no? Baruch atah Adonai Eloheinu, o sea, bendito sea Señor Dios del universo por este pan que nos diste, ¿no? Y lo bendice. Y luego después viene una parte de la ceremonia, a lo mejor explicar la historia, como les decía, hacen alguna reflexión, viene la segunda copa, igual la levanta, la bendice, bendito sea Señor por este vino, y otra vez, ¿no? Entonces, y así va teniendo una serie de sesiones. Entonces dice el Evangelio de San Marcos, dice, durante la cena Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. O sea, no dijo... Luego dice, tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebiendo todos de él, y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que, bueno, así, ¿no? Y luego va a decir también en la otra narración, va a decir: hagan esto en memoria mía, ¿no? Pero no es que nada más es para que nos acordemos del día que cenamos con Jesús, la última Pascua, que era la fiesta más deseada. Jesús dice: deseaba ardientemente hacer esta fiesta con ustedes porque los quiero tanto que bueno, voy a unir el símbolo de la Pascua que ya se está cumpliendo, de la obra que ya realicé y ustedes me acompañaron, pero ay, qué bueno que ya me la voy a quitar de encima. No, Señor, Él dice: este es mi cuerpo, esto es mi carne. No es para que se acuerden, no es que se acuerden que un día, no, es que yo me quedo con ustedes, ¿no? Y después parece que Jesús seguramente haría alguna reflexión, ¿no? Haría la reflexión de qué maravilloso milagro, o sea, es que de veras Dios es sorprendente y hace cosas que no podemos entender, pero que deberíamos de aceptar, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que Jesús, ¿no? No nada más les dijo: así se celebra la misa, chavos, pónganse listos aquí, mis apóstoles, porque ustedes van a tener que celebrar esta Eucaristía repitiéndola para que todos se acuerden de mí. No, sino, fíjense, hay una cita de Benedicto XVI, que es mi teólogo consentido, que me encanta. O sea, él dice que esta instauración de la Eucaristía, dice, es el fruto del don que Cristo hizo de sí mismo. Fíjense, el don de un amor más fuerte que la muerte, porque ya se va, ya acabó, ya no tendría por qué estar, y Él se quiere quedar, y se queda Él, porque si se queda su cuerpo y se queda su sangre, es que Jesús se queda en la Eucaristía, porque quiere estar con nosotros. Dice, un amor que supera el pecado, en el plano salvífico, o sea, no importa que ya me vaya, no importa que no me hagan caso, no importa que no interesen como deberían, no importa que
sigan rechazándome. Yo me quedo, me hago presente con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, realmente sabemos lo que significa eso, ¿no? O sea, que Cristo cada vez que se hace la consagración, que se realiza la Eucaristía, ¿no? Él está porque quiere quedarse, quiere venir con nosotros, quiere que lo acompañemos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que establecer una relación con Jesús, o sea, y Jesús quiere estar con nosotros, o sea, que Él, que sabemos que es Dios, que ha sido el Salvador, que ha pasado por toda la Eucaristía y se queda para acompañarnos, se queda para tener nuestra compañía, se queda para seguirnos siempre reforzando. Yo siempre digo eso, y creo que alguna vez lo comenté, que cuando es el pecado, cuando la humanidad se fastidia y tienen que salirse de ese mundo maravilloso en el que vivían, ¿no? Y se vuelve todo caótico y difícil, Jesús está dispuesto a que nosotros cambiemos, ¿no? A que tengamos una oportunidad y hace un montón de todo lo que ya revisamos hace rato y ahora además se queda, viene, está conmigo, quiere estar conmigo. Entonces yo digo, bueno, está lindo la institución de esta fiesta, que me parece muy interesante. Está muy bien que podamos pues acceder a su ejemplo, a su palabra, pero es que Jesús además es como, no solamente es como un padre que le diga a su hijo, mira, te voy a enseñar cómo se va a poner un negocio o qué es lo que tú puedes hacer en la vida. Mira, fíjate bien, te voy a dar estas instrucciones, te voy a poner la muestra, ¿no? Pero además, ¿no? Es como Jesús dice, yo me voy, pero sigo presente, estoy presente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. O sea, yo estoy contigo, te voy a abonar a tu cuenta y te abono mi presencia, te abono mi persona, te abono todo lo que tengo para ti, de que depende de que lo emplees. Entonces, pues bueno, yo pienso que es un milagro extraordinario porque creemos que es cierto, como el padrecito que a lo mejor no creía y ya le goteó sangre la hostia, ¿no? Entonces yo pienso que ¿por qué no? Que porque no vemos, no exista. ¿Por qué? No sé, si algún día lo veremos y podemos comprobar que es cierto, pero que no nos tiene que faltar la confianza, ¿no? Y además la inteligencia, la sabiduría de aprovechar ese capital que es la persona de Jesús que quiere estar con nosotros. Entonces, bueno, fiesta de Corpus y en general la idea de la Eucaristía se ha convertido un poco como en adoración, como en reverencia, como hacer horas ante el Santísimo, ¿no? Hay lugares, donde hay ciudades en que hay capillas en que siempre se está adorando el Santísimo, pero no basta, no es eso, es que Jesús quiere estar en nosotros. Entonces, como que tenemos que sacudirnos un poco esa idea de que ser unos buenos cristianos, o sea, cumplir bien con nuestra fe o la religión, es eso, cumplir con cosas que se hacen, con rituales, pero que muchas veces nos quedamos en lo que es un medio como un fin. Ir a misa, sí, tengo que ir a misa, aunque sea tarde, aunque sea no sé qué, tengo que, no, yo ya, sí, no, me voy a confesar, si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el Padre? O sea, no son cosas que nacen de nuestra más profunda necesidad de estar con Jesús, nuestra necesidad de estar con la persona que amamos y que es lo máximo que hay en el universo y que en Él está todo, y como Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy, y eso será como lo que Él va a difundir seguramente en la última cena con los apóstoles, les va a decir, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá sed, ¿no? Que también tenemos en el capítulo 6 de San Juan, cuando él predica en Cafarnaún, en la sinagoga, el pan de vida, y dice, yo soy el pan de vida, yo soy la vida, ¿no? El que viene a mí vivirá para siempre, no morirá, sino que vivirá para siempre. Entonces, pues eso, ¿no? Pensar que todas estas medios que se nos ponen enfrente, todas estas manifestaciones, de alguna manera son el camino de tener vida, y la vida plena y la vida para siempre, que es Jesús, y que estemos más atentos a llegarle a Él
a tener una relación, pues no sé, de espíritu a espíritu, de corazón a corazón, ¿no? De que Él se convierta para nosotros en alguien del que no podamos prescindir, y al mismo tiempo que aceptemos, aunque no podamos entender, que Jesús quiere estar con nosotros, no solamente quiere salvarnos, sacarnos de un agujero y ya ya lo sacamos de aquí, ya que se las arregle. No, Él quiere compartir, Él quiere estar con nosotros porque nos ama, ¿no? Y porque Él se ha asumido la obra de la redención, la obra de recuperarnos, de salvarnos, de estar desarmados, destruidos, corrompidos, sino que nosotros podamos vivir ese plan maravilloso que Dios desde el principio ha querido y sigue queriendo para nosotros. Pues muy buenas noches, espero que esta reflexión los ayude también a ustedes a pensar un poco, ¿no?, en ese amor, como dice el Papa Benedicto XVI, ese amor que va más allá de la muerte, ¿no? Dice, el alimento de vida eterna, el amor divino que lo resucitó de la muerte, pero que es un don de amor más allá de la muerte, más allá de su propia muerte, más allá de una muerte que hizo por nosotros. Y bueno, todo esto tiene que ser para nosotros un motivo de mucha esperanza, de mucha conciencia de lo que nos perdemos por descuido, por no poner atención, por una especie a lo mejor de soberbia, autosuficiencia, que no pensamos necesitar de la gracia de Dios para poder avanzar en esta hermosa aventura que es vivir y para poder llegar a un final que esperamos que sea muy feliz. Que estén ustedes muy bien y que la fiesta de la Eucaristía los anime, los entusiasme a querer estar siempre más cerca de Jesús, más cerca, hacerle un lugar en nuestro corazón, y que Él pues nos siga dando, ¿no?, el alimento, la vida eterna que nos resucitará en el día final. Ojalá que así sea. Buenas noches. Rese fugit in